nombre es Andrés Corobo, tengo 33 años, vengo del estado Lara, Venezuela, y tengo 2 semanas tratando de subir a Estados Unidos. Mi nombre es Génesis Túa y soy de Venezuela, del estado Lara, como mi compañero acaban de indicarlo. Y bueno, y ya tengo el mismo tiempo que él, 2 semanas atravesando la selva y hasta ahora acá, Costa Rica. Yo en realidad vengo desde Perú, yo emigré desde Perú. Y por cierto, o sea, el tiempo es mucho más largo. No es que estamos viajando porque queremos, por el sueño americano, por algo, sino por necesidad y por querer tener mejor futuro para la familia y para uno, pues. Esos guías son unos... Todo es una mafia. Una mafia total. Porque ellos tienen sus trampas, ellos tienen sus zonas, sus laberintos cerca, ¿me entiendes? Ellos lo que esperan es que nosotros pasemos la travesía más larga, y bueno, llegar a cada campamento y desangrarnos ahí, porque un almuerzo $5, un agua $5, entonces... Todo vale $5. Todo vale $5, entonces por la necesidad de comer... Un minuto de una llamada en la selva vale $1. Un minuto. Y para cargar un teléfono son 10 minutos, son $10. Exacto. Eso es impresionante. Entonces uno para no preocupar a la familia, uno para comer, la necesidad. Entonces uno a veces tiene que gastar donde uno no tiene. Es triste y lamentable porque no solamente eran venezolanos, que habíamos más venezolanos que otros países, habían afganistanes, hindú, dominicanos, peruanos, cubanos, ecuatorianos, hay de todo tipo de haitianos, de personas que conocimos. Todos los hacen esperar en un campamento para prácticamente engañarlos y decirles te voy a cobrar 100 para subir. Y en realidad lo que hacen es matar a la gente, prácticamente lo hacen subir por montañas que yo, gracias a Dios, siempre Dios me estuvo a mi lado y no me metí por esos mayormente peligros. Me metía sin saber, pues el guía mío era siempre Dios. Pero cuando yo veía que guías venían de la montaña y subía el barranco, yo decía, ahora todo es una trampa. Los hacen subir, los hacen reventar para que se reviente el cuerpo humano. Imagínate tú mal alimentado, sin comer nada, tú lo que sobrevives es con caramelo. Es un atún y una galleta, eso fue lo que nos hicimos mental entre 5 personas. Un atún y una galleta de día. A las 5 de la mañana te tienes que levantar, recoger tu carpa y correr. Eso es todo agilidad, por todo ese río, piedra, montaña, agarrarse de rama, agarrarse de todo. 10, 11 horas caminando. Y insultando a tus compañeros para que se muevan porque viene lento. Porque eso es una carrera del tiempo, ahí se pasan las horas del tiempo y vale plata, todo vale plata. Estando en un campamento, te quedas ahí, tienes que pagar $5 en un campamento. Por el aseo, y si no, tienen que hacer labor social para que te puedas ir. Si no, paila, ahí no vales nada. Todos ahí somos un paquete de dinero, más nada. Ellos no nos ven como seres humanos en esa selva. Tú eres $100 caminando por toda esa selva. Muchos muertos, mucho tráfico humano, muchas estafas. Habían niños muertos, bebés muertos en carpas. Da mucho dolor ver todas esas personas que traen niños, 4, 5 niños, y les pregunta a uno cuántos días tienen en la selva. Ahora dicen 10, 12 días, santo Cristo. 15 días, 8 días. Ahora yo digo, nosotros llevamos 30, estamos sufriendo. Esas criaturas que todavía vienen en la selva, ¿cómo vendrán? Y yo pienso el peligro, Naguará, veo cuando uno se cae en una piedra inmensa, imagínate ese poco de niños pasarlo. Santo, yo digo, bárbaro, eso es demasiado bárbaro. En el río hay varios mecates que es para cruzar hacia el otro lado, pero la corriente es tan fuerte y la gente lo que hace es sostenerse de ahí. Iba pasando una muchacha con una bebé en brazos, la bebé se le fue al río. Más atrás se lanzó la muchacha, se suicidó, porque no soporta que la bebé se haya muerto así, ¿me entiendes? Entonces hay personas que también se ahorcan cuando los niños fallecen. Que gente que se desesperaba por salir y acampaban en el monte y cuando el otro día ya abrían la carpa, fulano ya estaba muerto en la carpa. Impresionante porque no le rocían con criolina para espantar las culebras y otros que se arriesgan, no pasa nada, y amanecen muertos, tiesos ahí.
No podíamos tomar agua del río porque esa agua está sumamente contaminada. Tantos pero muertos, todo el mundo muertos, defeca, desechos, se baña, todo es ahí en río. De hecho, en los campamentos cocinan con el agua del río. Yo llorando porque cuando voy a llegar, y si me quedo aquí, o me quedo enterrada en el barro llega hasta aquí. Nos tratamos de motivar mentalmente, hablar, reírnos para despejar la mente, porque en un momento se debilita la mente y el hambre, la sed, tú sabes que por más que sea, por un barranco, porque todo es barranco. Es un sueño que uno quiere estar allá, pero a veces ese sueño cuesta. Y la vida cuesta más. Yo le digo a esa persona que nunca emigre, que busque la manera de irse a otro lado, hacer por la vía legal, pero pasar el Darién nunca. Porque tú podrás estar muy bien de salud, pero si tú corres con la mala suerte de que vas caminando en una bajada, en un barranco, te das en la rodilla, como me pasó a mí, que no fue grave, o en un movimiento se te daña el tobillo, ¿cómo vas a seguir caminando? Nadie te va a sacar de allí. Nadie está por nadie. Nadie está por un lado, y si no tienes amigos, no, a pesar de que tengas... Siempre conoces gente que medio te ayuda, pero no el 100%. Pero a pesar de que tú tengas amigos, que se te dañe el tobillo, imagínate tú, y si tú pesas más de 50 kilos, no te van a poder cargar, no van a poder contigo. Que botaron la comida, las ropas, y llegaron hasta aquí sin nada. La verdad que sí, ayuda a muchas personas, demasiadas personas. Estas organizaciones, le doy gracias a Dios que hay muchas personas de buen corazón que hacen esto, porque la necesidad es demasiado grande. Hay muchas personas que vienen con dolores, torcedura de pie, los pies hinchados, picadura, y no tenemos los recursos. Y gracias a estas personas le doy que Dios me las bendiga siempre. No, que gracias, que de verdad que es una ayuda muy grande, mucho, bastante diría yo. Muy agradecido de corazón, que Dios me les pague a todas esas personas que hacen esta labor.